Hola jóvenes, buen día, espero se encuentren muy bien. Los saluda su profesora Cristina Márquez de español, perdón, de literatura. El día de hoy vamos a estar trabajando con un tema bastante interesante que es la evolución y la historia del teatro. Nos vamos a enfocar específicamente en el teatro griego, que si no lo saben, en Grecia es donde surge el teatro. Entonces, precisamente vamos a ver algunos antecedentes y características muy interesantes de cómo se dio el teatro en este lugar, ¿no? Entonces, vamos a dar inicio. El teatro claramente no empezó desde el inicio con todos los elementos con los que lo conocemos hoy en día, sino que al principio simplemente eran representaciones que se hacían para alabar a sus dioses a través de ditirambos. Los ditirambos eran reuniones que se hacían para hacer cantos, ¿sí?, entre las personas y alabar a los dioses. La imagen que tienen arriba es una referencia a esto. Se realizaban en momentos importantes del año, por ejemplo, en los cambios de estación, cuando era época de cosecha y ese tipo de cosas, ¿no? Y hacían referencias, a dioses que estuvieran relacionados con esos cambios o esos rituales. La mayoría de los rituales que se hacían en los ditirambos eran para Dionisio. Dionisio, si no lo saben, es el dios griego de los placeres y de los vinos. ¿Sí? Por ejemplo, por esto lo de la época de cosecha, ¿no? De la uva y ese tipo de cosas. En este tipo de rituales había sacerdotes que personificaban a este dios y a sus, como seguidores, ¿no? Que eran los sátiros, que representan elementos de la naturaleza en la mitología griega. Pero algo que caracterizaba mucho este tipo de obras es que en sí había un solo personaje, ¿no? Y él básicamente se aventaba todo, más el coro en ocasiones o la música que había alrededor. Pero en sí, toda la conversación en sí la llevaba a cabo un personaje a manera de monólogo. A través de este ritual generalmente se narraba la vida o la historia de este dios griego del que se tratara el ritual, que como les digo, en su mayoría casi siempre eran sobre Dionisio. Sin embargo, con el tiempo, este tipo de experiencias que se hacían o este tipo de rituales se fueron modificando para profundizar un poco más en los pensamientos, en las emociones o en la psique del personaje principal, que en este caso era el dios, ¿no? Para el año 535 a.C., el regidor de Atenas, que es algo así como pues el presidente municipal, por así decirlo, de Atenas, le pide a Tespis, que era el director del coro, ¿no?, en los que se hacían este tipo de rituales, que haga una novedad en como el canto o en la presentación que hacen siempre Dionisios, para que sea más interesante. Entonces, lo que decía hacer Tespis, este director del coro, es introducir un personaje nuevo que le haga preguntas al personaje del dios o al personaje principal, que era el único que había. Una vez que esto pasa, cuando crea el coro, que es como un personaje colectivo, para hacerle preguntas a lo que es el principal, que sería el dios, se crea el diálogo. Y como saben, el diálogo es la base del teatro universal. Las obras de teatro se mueven o la historia avanza gracias al diálogo. Y pues esto empieza a surgir en el año 535 a.C. Vamos a continuar. El resto de los directores de coros, al ver que Tespis hizo esto, empezaron a hacer algo parecido, ¿no? También siguieron con este formato de diálogo. ¿Por qué dice directores y poetas? Porque las obras de teatro en general estaban muy relacionadas con la poesía, porque los diálogos se escribían a manera de verso. Cuando nosotros traducimos las obras de teatro del griego a pues otros idiomas, casi siempre se pierde esta estructura de verso, pero pues por eso dice directores y poetas, ¿no? Entonces siguieron incluyendo como esta situación en que el coro le hiciera preguntas al personaje principal, aunque el tema principal de todas las obras seguía siendo la vida del dios Dionisio, ¿no? Como fue pasando el tiempo, se pasan a otros mitos y no únicamente al de este dios, sino que empiezan a explorar, como saben, la mitología griega, como lo vimos en literatura 1, pues es bastante vasta, ¿no? Entonces empiezan a explorar otros mitos
Y si ustedes conocen un poco, pues a lo mejor recuerdan el mito de Medusa, entre otros. Muchos de los mitos griegos son muy trágicos o están muy relacionados con la muerte o lecciones o razones por las cuales ciertas acciones que haces te llevan a la tragedia, te llevan a la muerte. Es así como surge el primer género teatral en la historia, que es la tragedia, ¿sí? Al empezar a explorar otros mitos como Medusa, entre muchos otros. La tragedia, ya como concepto, según Aristóteles, es la representación de la muerte y el sufrimiento del que los dioses no se compadecen. No sé si se acuerdan cuando leímos Medusa, pues que es esta chica que le pasan un montón de cosas súper feas y al contrario, ¿no? Los dioses, incluyendo a Atenea, a este Poseidón, que es el que la violaba, etcétera, no se compadecían y al contrario, a veces hacían sufrir más al personaje, ¿no? Entonces, esto es la tragedia griega. Las temáticas que manejaba casi siempre terminaban en un infortunio, terminaban en una situación, pues, que definitivamente no era un final feliz, ¿no? Por más buen personaje o mejores intenciones que tuviera el protagonista, en la tragedia griega las cosas siempre salen mal y siempre están relacionadas con la muerte de una u otra manera. Ahorita vamos a platicar algunos ejemplos muy interesantes, ¿sí? En las tragedias, aquí ya se empezó a utilizar, ya que se establece la tragedia como un género teatral, ya tenemos esta estructura de teatro en obra que conocemos un poquito más, con varios personajes que tienen diferentes diálogos y que esto permite que la historia se vaya desarrollando. Si acaso tiene algo diferente al teatro actual, es que es muy común la presencia del coro, siempre va a haber un coro que se va a encargar de decirnos los antecedentes, como de ponernos en situación o de hacer reflexiones sobre lo que está pasando. Más tarde vamos a platicar de eso. Pero bueno, en este punto vamos a tener a 3 autores principales de lo que son las tragedias griegas. Tenemos a Esquilo, a Sófocles y a Eurípides. Esquilo dice que escribían trilogías o tetralogías porque muchas veces estos autores hacían como continuaciones, ¿no? En sus obras, ¿no? Una era la continuación de otra, como cuando hay películas y que hay segundas o terceras partes. Pero bueno, vamos a platicar un poquito de esto. De Esquilo tenemos de sus más famosas Los 7 contra Tebas y Prometeo encadenado. A lo mejor ustedes han escuchado el mito de Prometeo encadenado, ¿no? Pero básicamente es este personaje que desobedece a los dioses y termina por toda la eternidad estando encadenado, mientras me parece que unas aves o algo así se comen sus intestinos y su maldición es que va a ser por toda la eternidad, o sea, nunca va a morir por esto, sino que se van a regenerar los intestinos y las aves se los van a volver a comer. Entonces es como pueden ver, ¿no? En muchas cosas en las tragedias griegas eran súper sádicas. Podría decirse que en su momento esto era para dar lecciones morales hasta cierto punto a las personas, pero yo honestamente lo veo como muy dramático o innecesario, ¿no? Me parece que era más que les gustaba este tipo de historias tan dramáticas y hasta cierto punto sanguinarias. Pero bueno, vamos a continuar. Vamos a hablar de Sófocles. Sófocles es, yo creo que de estos 3 autores, de los más importantes o el más importante, del que sus historias más han pasado a la historia. Probablemente ustedes hayan escuchado de Edipo Rey, no estoy segura, pero es pues la tragedia más famosa de Sófocles. En esta obra de teatro, la historia se centra en Edipo, que pues es un hombre, ¿no? Y un día Edipo va al oráculo. El oráculo era así como una persona que según era vidente y conocía el futuro. Era muy común que en Grecia confiaran mucho en los oráculos. Entonces Edipo va al oráculo y este le dice que él se va a casar con su mamá, va a matar a su papá y se va a arrancar los ojos por todo ello que va a cometer, ¿no? Entonces, me parece que para este momento Edipo era huérfano, ¿no?
Entonces él dice algo así como que, ay, ¿qué le pasa a este tipo? No, o sea, ni al caso, claro que no. Se supone que los videntes o los oráculos estaban, su poder lo tenían gracias a Dios, ¿no? Como que era una gracia divina el que ellos pudieran ver el futuro. Entonces el hecho de que Edipo fuera escéptico ante esto que le dijo el oráculo, perdón, se podía considerar como un tipo de ofensa a los dioses, ¿no? Pero bueno, Edipo se va súper escéptico después de esta lectura, como del futuro y X. El punto aquí es que todo lo que dice el oráculo se cumple, porque precisamente en las tragedias griegas y en la concepción griega de este momento, la idea del destino y de lo que los dioses tengan preparado para ti, sea bueno o sea malo, es algo que los humanos no podían apelar, ¿no? Y probablemente esa es como la lección que se quiere dar con Edipo Rey. ¿Qué pasa? Un día, Edipo va caminando por la calle y como que forcejea con un señor que iba pasando, ¿no? Forcejea con un señor que iba pasando, no lo dejaba en paz. Edipo de pronto tiene como un arranque de ira por no poder quitárselo de encima para poder pasar y lo mata, ¿no? Y así queda. No pasa mucho después de eso. Y así. Mucho tiempo después conoce a una mujer que le parece muy inteligente y muy hermosa, que curiosamente esta mujer había quedado viuda un tiempo atrás, ¿no? A lo mejor ya se están imaginando qué está pasando. Pero bueno, la conoce, se gustan, etcétera. Y pues bueno, se casan. A la hora de casarse y ver los apellidos y todas estas cosas, la mujer se da cuenta que la persona con la que se estaba casando era su hijo, ¿no? Un hijo que por alguna razón terminó como abandonando o dando una adopción o lo que sea. Entonces, hasta ahí ya, pues se cumplió, como pueden ver, una de, una de las predicciones del oráculo, ¿no? Entonces, mientras se están dando cuenta de todo esto y están horrorizados los dos, él porque está casado ya con su mamá y pues ella por lo mismo, él así como que se acuerda de lo que dijo el oráculo y le pregunta que sí, cómo murió su esposo, ¿no? O su padre en sí. Y ella le dice que un día no volvió a casa y ya lo encontraron muerto, que al parecer una persona que había pasado había forcejeado con él y pues terminó asesinándolo, ¿no? Este es el momento en que Edipo se da cuenta que se cumplió la otra profecía también y que mató a su papá. Cuando Edipo se da cuenta de esto, se súper horroriza, le da así como mucho asco y como para no poder ver esta tragedia tan grande en la que había caído, se arranca los ojos, ¿no? Entonces ahí se cumplen todas las predicciones. La foto que tienen arriba hace referencia a esta historia de Edipo. ¿Por qué les cuento esta historia? Pues básicamente para que conozcan lo dramáticas que eran las tragedias griegas. Eran súper, súper, súper dramáticas. Esta historia tiene continuación. A la gente le gustó tanto en Grecia que se hicieron otras dos partes, que es Edipo en Colono. Edipo siguió siendo rey porque eso no se los mencioné, pero curiosamente pues sus padres eran reyes, ¿no? Entonces termina en el trono. No me acuerdo si la mamá se suicida, la verdad no lo recuerdo. Y bueno, Edipo en Colono cuenta precisamente cómo es su reinado y Antígona habla de la historia de la hija de Edipo, que me imagino yo que, que se vuelve a casar, o sea que no tiene una hija con su mamá. Honestamente no recuerdo, hace mucho que leí Antígona, pero también es una tragedia. Si no mal recuerdo, Antígona, al enterarse de todo el pasado de su padre, que siempre la había estado escondiendo, creo que termina suicidándose, ¿no? Entonces es como esta revoltura de malos acontecimientos, de infortunios, ¿no? Y que precisamente hacen sentir que el personaje no tiene poder sobre lo que está pasando, ¿no? Que todas esas tragedias vienen de algo mayor a ellos y que no pueden sino pues vivirlas, ¿no? En fin, otro dato curioso de Edipo Rey es que fue una obra tan importante que forma parte de la psicología. ¿En qué sentido? No sé si han escuchado algo que se llama complejo de Edipo, pero en la psicología se utiliza esto para nombrar esta etapa en que los niños, los bebés, ¿no?
parecen estar como enamorados de su mamá, ¿no? Porque su mamá lo es todo, es la que les alimenta, dependen de ella para sobrevivir. Entonces, a esta etapa en que los bebés están algo así como enamorados como su mamá, se le llama complejo de Edipo, precisamente haciendo referencia a esta, pues, interesante tragedia griega. Por favor, continúa viendo el siguiente video para saber más de todos estos temas.